Esta comisión de ética y responsabilidad científica me lanzan a mí a hacer las presentaciones cuando esto ha sido en varias ocasiones un enorme esfuerzo de Ángeles y Rebe, que están ahí atrás, y que quiero reconocerles el esfuerzo, el empeño que ponen en hacer estos cursos, estas pláticas, y en cumplir una de las misiones que tiene la comisión. La Comisión de Ética y Responsabilidad Científica se creó en el 2019 por un interés que teníamos muchos profesores que trabajamos con organismos, con animales, y porque en la universidad y en el mundo cada vez más la preocupación por un trabajo bioético, un trabajo ético, es inminente y nos ha hecho reflexionar como biólogos, como profesionistas, como seres humanos. Entonces, la comisión ha trabajado en el sentido no solo de revisar los protocolos de investigación y docencia, de apoyarlos en algunas solicitudes de campo, para salir al campo, sino especialmente en tratar de que tengamos un diálogo y que aprendamos y tengamos el mismo lenguaje en términos de ética y especialmente de bioética. Hay una enorme diversidad, ustedes saben, lo estudian, trabajamos con mamíferos, pero también con plantas, pero también con cosas más chiquitas como levaduras y bacterias. Y la discusión en esta facultad fue, a diferencia de muchas otras, que aunque fuera más difícil, teníamos que ir construyendo una idea bioética de nuestra relación con los demás organismos. No solo, como se hace en otros lados, que se usa el CICUAL, que es la comisión que ve el uso de animales de laboratorio, como ratas, ratones, conejos, perros, gatos, etcétera, etcétera, sino que en esta facultad teníamos el potencial para ir discutiendo y abriendo espacios en los cuales reflexionáramos sobre la relación con otros organismos. Y por eso es una comisión muy amplia en donde hay pues, expertos en reptiles, anfibios, mamíferos y también en salidas de campo, porque hay toda una cuestión sobre la ecología y el uso de las especies que están silvestres. Entonces, los invitamos a que vean la página, tenemos una página, los invitamos a que nos manden correos si tienen dudas, inquietudes, pero es muy importante que ustedes también entiendan que todo el uso de organismos requiere una evaluación bioética, que estemos de acuerdo en la forma en la que utilizamos, en la cantidad de organismos, en cómo los agarramos, los soltamos, los anestesiamos, no los anestesiamos. Y esos acuerdos son los lineamientos que tenemos, que también están en la página. Entonces, los invito, si son estudiantes, a que le pregunten a sus tutores si tienen ya sus cartas de bioética, si se han acercado a la comisión, si hemos discutido esta parte. Y todo eso fue un comercial, como somos muchos, aprovechando. Ahora sí, justamente la Comisión de Ética y Responsabilidad Académica de la Facultad ha generado, este es el tercero, ¿no, Ángeles? Es el tercero. El pasado se inscribieron 260 y este 169, lo cual nos pone muy contentos porque quiere decir que hay ganas de discutir estas cosas y aprender de esto. Entonces este evento va a constar de 7 ponencias, una cada mes, para que no se les haga tan pesado, y al final pues si asisten a las 6 ponencias de 7, se tienen una constancia de que estuvieron asistiendo. Los invitamos de todos modos a seguir al pendiente, hacemos otras actividades, otras discusiones, y bueno, ya con eso dejo el anuncio de la comisión y ahora sí presento al ponente. En este caso nos complace presentar a Miguel Alberto Zapata Clavería, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad del País Vasco y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él hizo una tesis que se llama Democracia Deliberativa y Riesgo Tecnológico, valores y cambio de preferencias en el ámbito pluralista de la tecnociencia.
Actualmente es coordinador del Colegio de Filosofía, de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Él imparte desde el 2014 asignaturas obligatorias y optativas de Filosofía de la Ciencia y Teoría del Conocimiento. Tenemos un gran invitado para nosotros que hacemos ciencia, empezar a pensar en estos temas. Bueno, ha sido profesor en distintos cursos de actualización docente de DEGAPA, diplomados de bioética de la UNAM, y sus publicaciones más recientes son Prudencia y Deliberación Política, una reformulación aristotélica del principio de precaución. Le pueden preguntar ya de entrada. En la revista Enclaves del Pensamiento y Fronteras entre Ciencia y Política en los Espacios Deliberativos. Entonces, es un gran conocedor del tema, ha publicado diversos artículos de divulgación para medios electrónicos como Revista Común, Revista Digital Universitaria y el portal web de Animal Político. Coorganizó el coloquio Expertos, Actores y Espacios de Legitimización y Acción Social, así como el primer coloquio sobre injusticias epistemáticas. Ambos los realizó el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Ha participado en proyectos PAPIR, es decir, tenemos con nosotros el honor de tener un gran especialista en estos temas con el que podamos aprender y discutir muchos de nuestros intereses. Gracias por venir, los esperamos en el resto de las pláticas, visiten la página y sigamos discutiendo el marco ético y bioético de nuestra facultad. Yo soy Tatiana. Pues gracias, Tatiana. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presentes. No es la primera vez que vengo a la Facultad de Ciencias, ya son varias. No diría que es mi casa, pero sí diría que la empiezo a sentir como tal, porque aquí he tenido algunas de las charlas más interesantes en torno a los temas que trato, que tienen que ver con la ciencia, y no hay mejor lugar para hacerlo que en la Facultad de Ciencias, ¿no? Le agradezco mucho, además de a Tatiana, a Ángeles por la invitación. Con Ángeles hemos trabajado mucho en el ámbito de la bioética, hemos construido diferentes espacios en esta misma facultad y pues para mí es un placer que vuelvan a abrir su casa a una persona que va a tener el atrevimiento de hablarles del ámbito del cual ustedes son expertas. Yo soy un filósofo y soy un filósofo que trata de pensar la ciencia, es mi objeto de estudio desde una perspectiva filosófica. Y entiendo que hay cierto atrevimiento cuando alguien de otra disciplina les habla del trabajo y del quehacer que les es propio. Espero entonces, dicho esto, que no sean muy beligerantes conmigo, aunque sí vengo con la idea de ser polémico y algo controvertido, por varios motivos. Primero porque, pues, supongo que todos a esta hora, después de comer, tenemos somnolencia postprandial, o dicho de manera más técnica, pues el mal del puerco, y creo que cuando a uno le tocan las vísceras, presta más atención. Entonces me parece que tener una actitud polémica en este contexto temporal, puede ser beneficioso en el sentido del sostenimiento de la atención. Hablando del sostenimiento de la atención, no vengo con ninguna presentación de apoyo preparada, también intencionalmente porque no es que tengan nada contra de ellas, pero sí pienso que a veces perdemos de vista la importancia que tiene el hecho de poder sostener en un ámbito académico, sostener la atención durante un tiempo suficiente. Me parece que eso es una responsabilidad también de los ponentes, una responsabilidad también del auditorio, el poder establecer un tipo de comunicación que nos permita prestar una atención responsable o diferente o de cualquier tipo, ¿no? Eso no significa que me tengan que prestar atención, porque por supuesto les puedo aburrir en cualquier momento y sería muy legítimo que lo dejaran de hacer. Ahora, ¿en qué va a consistir la polémica y de qué va a tratar esta plática? A mí me gustaría hablar poco, a veces tiendo a la verborrea, pero voy a tratar de evitarlo porque me parece que más que una ponencia esto podría convertirse
en un conversatorio, en un diálogo, y me gustaría poder platicar también con ustedes, poder salir de aquí con una conversación entre mis colegas científicos y científicas. La polémica versa sobre algo que sucedió en la pandemia, y es que supongo que todas recordarán cuando Elena Álvarez Builla hizo mención de la ciencia neoliberal, utilizó el término ciencia neoliberal. Entonces, gran parte de la comunidad científica se echó las manos a la cabeza porque dijo que la ciencia es ciencia, no puede ser neoliberal. No puede, si le aplicamos ciertos adjetivos, pues entonces deja de ser ciencia, ¿no? Yo estuve pensando mucho en la reacción que tuvo una parte de la comunidad científica hacia esas declaraciones de Elena, y me di a la tarea de escribir un artículo donde defendía que la ciencia sí puede tener apellidos. Y lo que voy a tratar de defender es que la ciencia puede tener apellidos, y esto no denigra a la ciencia. Esto no, al revés, esto permite una mejor comprensión de la ciencia porque la enriquece, le da densidad. Entonces voy a dar mis propios argumentos de por qué creo que la ciencia puede tener apellidos sin denigrarla por ello, y a partir de ahí voy a tratar de convencerles de que en diferentes fases de la investigación podemos introducir valores que son extraepistémicos, valores que no tienen que ver con una mejor comprensión de los fenómenos, sino que son valores políticos, sociales, económicos, morales. Entonces, como verán, voy a tratar de hacer converger estos dos planos, un plano que tiene que ver con el reconocimiento de que la ciencia puede tener apellidos, puede tener adjetivos, y el plano de la defensa, donde voy a tratar de dar los mejores argumentos que pueda sobre la inclusión de valores extraepistémicos en diferentes fases de la investigación científica. Entonces voy a platicarles en primer lugar sobre esto de la ciencia y los apellidos, la ciencia y los adjetivos. Cuando uno se metía en redes a los días siguientes de las declaraciones de Elena Álvarez Builla, pues veía muchos contraargumentos. Yo lo que traté de hacer es traté de sintetizar algunos de ellos y traté de responderlos. Voy a hacerlo aquí, y lo hago a modo, más que de un convencimiento total, a modo de una puesta a prueba de mis propias respuestas ante parte de la comunidad científica. En primer lugar, yo diría que pensar que la ciencia no tiene apellidos es tan erróneo como pensar que la democracia no puede tenerlos. Sería perder mucho de una perspectiva democrática si pensamos que la democracia no incluye esa adjetivación. Perderíamos la posibilidad, por ejemplo, de hablar de democracia directa, de democracia asamblearia, de democracia participativa, de democracia deliberativa, de democracia, ¿por qué no?, mexicana, porque lo mexicano hace referencia a un modo de darse histórico de la democracia. Pareciera que en el campo de la ciencia perdemos las mismas oportunidades por lo siguiente. Me encontré con que había argumentos en contra del uso del sintagma de Elena. Bueno, por cierto, no estoy defendiendo aquí la postura de Elena Álvarez Builla, no vengo aquí a politizar, simplemente vengo a decir que la ciencia sí puede tener apellidos, sean cuales sean esos apellidos. Trataremos de buscar cuáles son los apellidos más relevantes, más pertinentes, más adecuados, ¿no? No es una defensa de lo que dijo Elena, es una defensa de algo que sostengo a partir de lo que dijo Elena Álvarez Builla. El primer argumento que me encontré es el de que la ciencia, cuando recibe el adjetivo de neoliberal, en realidad deja de entenderse como ciencia. Esto a mí me parece bastante peculiar y de extraño de defender, porque en términos gramaticales podemos encontrar dos tipos de adjetivos. Unos adjetivos que son explicativos y otros adjetivos que son especificativos. Los adjetivos explicativos, ¿cuáles son? Los que dan cuenta de una cualidad que es inherente al término que está siendo adjetivado. Es decir, cuando tú dices la piedra dura, la piedra inherentemente es dura. El adjetivo piedra es explicativo, explica algo del término con el que se está vinculando. Pero hay otro tipo de adjetivos que son adjetivos especificativos.
y que de alguna forma sirven para introducir ciertos atributos al concepto que permite diferenciarlos de otras formas de darse ese mismo concepto. De tal forma que a nadie le sorprendería que podamos adjetivar la ciencia diciendo ciencia pura o ciencia aplicada. Creo que no sería ningún problema para la propia comunidad científica, ¿no? Especificamos con esos adjetivos modos distintos de darse la ciencia. Por tanto, cuando uno utiliza un adjetivo como el de neoliberal, parece raro pensar que porque utilizar un adjetivo se desaparece el sentido de la ciencia. Lo que estamos haciendo es tratar de explicitar algunas características que forman parte de un modo de darse la ciencia. Otro argumento con el que me encontré decía que, claro, es que podemos utilizar adjetivos, pero no deberíamos utilizarlos de distintos campos semánticos. Deberíamos utilizar adjetivos del mismo campo semántico que el del concepto que está siendo adjetivado. Esto a mí me parece mucho más extraño todavía, porque es como si dijéramos que no podemos hablar de una retrospectiva de cine soviético. Es como si le negáramos la existencia a ciertos ámbitos porque se les apellida, se les adjetiva palabras con términos que provienen de campos semánticos que son distintos. Otro argumento, este me parece más interesante, es el que planteaba que, bueno, pues es que hablar de ciencia neoliberal era no decir nada, porque el término neoliberal es suficientemente vago y cada uno entiende lo neoliberal de maneras muy distintas. Este me parece más interesante porque nos obliga a pensar cuáles son las acepciones, cuáles son los significados de los diferentes conceptos, de los diferentes adjetivos con los que adjetivamos los diferentes términos. Pero yo aquí lo que diría es que lo que sucede... ¿Perdón? Yo aquí lo que diría es que cuando se adjetiva un término, a veces lo que pasa es que encontramos el sentido en la propia formulación del sintagma. Es decir, cobran sentido las palabras una vez que se unen entre sí. ¿Por qué? Piensen, por ejemplo, en el sintagma, en la expresión arquitectura sostenible. Arquitectura sostenible nos dice cómo puede ser un tipo de arquitectura, es decir, nos da cuenta de ciertas especificidades de un tipo de arquitectura, pero además nos sirve para entender en qué sentido se puede comprender la sostenibilidad, en un sentido que tiene que ver con la producción de hábitat. Entonces, yo diría que cuando neoliberal se incluye, estoy poniendo el ejemplo de Huilla, pero después hablaremos de muchos más adjetivos. Cuando lo neoliberal se pone vinculado con la ciencia, encontramos que hay una mejor comprensión de la ciencia, porque encontramos características que se aglutinan en torno al concepto de lo neoliberal y además entendemos de manera más precisa qué es eso a lo que nos referimos cuando hablamos de lo neoliberal. Esto me lleva a explicitar un argumento que a mi juicio es de los que tienen mayor peso para defender que se pueden poner adjetivos de este tipo. Y es que una de las revistas más prestigiosas de mi propio campo, Social Studies of Science, tiene un volumen dedicado al concepto de ciencia neoliberal, y son estudios empíricos que tienen a la ciencia como su objeto de estudio y tratan de dar cuenta de las características que se expresan en ciertos modos de producción científico-tecnológica. A mí me parece que si la ciencia denigra los estudios empíricos de la sociología, que es otra disciplina legítima, que dan cuenta de la pertinencia de un concepto, un flaco favor se está haciendo la ciencia a sí misma, al no reconocer el derecho a la pertinencia que tienen otras disciplinas con un carácter empírico para dar cuenta de ciertos atributos cuando usa ciertos conceptos. Esos son los argumentos que yo encontré en su momento. Escribí un artículo sobre esto y me di cuenta de que finalmente habría quien podría, a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que estoy afirmando,
o estoy tratando de defender, habría quien diría que, claro, tú puedes hablar de ciencia neoliberal o de ciencia soviética, si quieres, o de ciencia de cualquier tipo, pero en realidad tendríamos un problema, porque cuando tú hablas de ciencia neoliberal te estás refiriendo no a los procesos de producción de conocimiento, sino que te estás refiriendo a los modos de gestión de la ciencia. Y esto es algo bien interesante. Aquí lo que yo diría, y es ya la segunda parte de la plática, que va a ser un poquito más larga, yo lo que diría es que hay que ser muy cuidadoso, porque en realidad cuando uno utiliza este tipo de adjetivos del orden de lo político, económico, efectivamente sí lo puede utilizar en el ámbito de la gestión política, en el ámbito de las políticas públicas, donde se gestan, donde se deciden los presupuestos que se dedican a las diferentes investigaciones, por ejemplo. Pero yo creo que hay que ser un poco más fino, porque se puede defender de manera, a mi juicio, legítima, que las diferentes fases de la investigación, no solo la que tiene que ver con el financiamiento, sino las que tienen que ver incluso con la justificación de nuestras hipótesis, y esto es fuerte de decir, y entiendo que es fuerte de decir, pueden incluir valores extraepistémicos, valores políticos, valores morales, valores económicos, valores sociales, valores ambientales, valores ecológicos, valores, por ejemplo, antiespecistas, ¿no? Hablando de lo que comentaba Tatiana. La ciencia puede tener estos valores en diferentes fases de la investigación. La pregunta fuerte es, pero si tú dejas que se te cuelen valores en cada una de las fases de la investigación, ¿no estás incurriendo en el riesgo de que se te ideologice la ciencia? Es una pregunta obvia, ¿no? Y es una pregunta razonable. Y sí existe este riesgo. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de defender que se pueden introducir, no solo que se introducen, sino que se pueden y que se deben introducir valores en diferentes fases de la investigación. Hay que ser muy cuidadoso porque hay que tener ciertos criterios para saber de qué modo pueden introducirse y de qué modo podemos tratar de evitar que se ideologice la ciencia de tal forma que las conclusiones queden socavadas, las conclusiones dejen de ser confiables. Ese es, a mi juicio, el reto. Tratar de comprender la noción de ciencia en un sentido enriquecido, la noción de ciencia entendiendo que ésta puede incluir valores. Esos valores hacen que se pueda adjetivar la ciencia de múltiples formas, pero sabiendo que podemos tener el riesgo de ideologización o de socavamiento de nuestras conclusiones. Ahora, dicho todo esto, lo que voy a tratar de hacer es darles cuenta de algunos ejemplos por los cuales yo creo que se puede defender la inclusión de valores en las diferentes fases de la investigación, ¿no? Entonces voy a poner ejemplos de diferentes ámbitos, de diferentes dominios, para ver si estos argumentos son convincentes o no. Espero que ya haya tratado de haya logrado mostrar que perdemos muchas posibilidades de interpretación si solo hablamos de la ciencia y dejamos de hablar de ciencia ciudadana, por ejemplo. Ciencia que permite que legos produzcan investigación junto a los expertos. Eso es una concepción de ciencia muy interesante. O ciencia moderna, o ciencia mexicana, o ciencia postnormal, por cierto. Son investigadores que dicen que nuestros contextos contemporáneos de producción de la ciencia son de un tipo que tienen que dar cuenta o que se enmarcan en un contexto de gran incertidumbre. Estos adjetivos tienen que ver con formas de darse la ciencia. En mi juicio, yo creo que ya de una vez por todas deberíamos decir: la ciencia sí se puede adjetivar, no pasa nada, no hay que tener miedo, no somos anticientíficos por decir que la ciencia se adjetiva. Ahora, perdón porque quería marcar muy bien mi posición al respecto. Al respecto de los valores y de las fases de la investigación. Creo que nadie podría objetar mucho si uno defiende que a la hora de decidir qué fenómenos se investigan, aquí pueden expresarse ciertos valores o incluso ciertos intereses. No parece que pase nada, ¿no? En algunos otros momentos en los que he venido a la Facultad de Ciencia, cuando he platicado con algunas de ustedes o de sus colegas o sus compañeras, casi siempre les acababa preguntando cuál era el motivo
por los cuales se dedicaron a lo que se dedicaban, ¿no? A la biología, a la ecología, no sé, algunas veterinarias. Y casi nadie me decía, es que yo quiero aumentar la comprensión del fenómeno biológico, ir más allá de los límites que hasta ahora están establecidos en el campo y en la disciplina. Jamás me encontré con eso. Las respuestas tenían que ver con experiencias y con vivencias, con intereses y con valores. Pues es que yo de pequeña tenía un perrito que se enfermó y poco a poco fue generando en mí una cierta obsesión que tenía que ver con la necesidad de resolver problemas de salud en el ámbito de lo animal, lo humano, por ejemplo, ¿no? Eso nos dice que el valor es un elemento humano que no debería excluirse del campo de la ciencia, porque es el que motiva la propia investigación cuando encontramos que nuestras alumnas se inscriben a nuestras disciplinas. Si ustedes les preguntan a sus disciplinas el porqué de su inscripción, se encontrarán, a mi juicio, sospecho que con respuestas de este tipo. ¿Cómo vamos a echar de lado los valores y los intereses para comprender la producción del conocimiento científico, si es la que detona nuestras propias prácticas al incursionar en una universidad? Otra forma de esto creo que no es objetable o fácilmente objetable. Otro argumento tiene que ver con la selección de los problemas que queremos investigar una vez que ya estamos produciendo conocimiento en el campo. Creo que no hay que hilar muy fino, no hay que ser muy preciso. Uno puede acudir a los datos, que son conocidos por todos, que nos indican que financiamos muchas más investigaciones que tienen que ver con problemas típicamente relevantes para lo que denominamos el primer mundo, ¿no? Las sociedades económicamente más favorecidas. Y excluimos de la investigación. Cuando digo excluimos de la investigación, no estoy diciendo que no haya investigación, es que se financia menos. Y se financia menos para encontrar soluciones al respecto de problemas que inciden en países o en sociedades que no son tan privilegiadas. Esto nos habla de que normalmente investigamos aquello que nos genera cierto interés, aquello que valoramos. Y esto permite hacer preguntas muy contundentes en términos morales y políticos al respecto de qué tipo de ciencia y tecnología queremos producir. Una ciencia y tecnología que esté motivada por la comprensión de ciertos fenómenos, la resolución de ciertos problemas, o la comprensión de otros fenómenos o la resolución de otro tipo de problemas. Philip Kitcher, que es un biólogo y un filósofo de la biología y un filósofo de la ciencia, uno de los más prestigiosos filósofos actuales de este ámbito, lo que dice es que la ciencia no busca la verdad a secas. La ciencia siempre busca verdades significativas, verdades que no son relevantes por diferentes motivos. Y claro, aquí uno podría decir que la noción de significatividad no solo te tiene que dirigir al campo de lo político, lo social, lo económico, lo ambiental. También te puede dirigir al ámbito de lo epistémico. Efectivamente, queremos mejorar nuestra comprensión del mundo. Quizá no sea el motivo por el que nos inscribimos a una facultad determinada, pero sí, es cierto que hay algo de eso, hay un compromiso epistémico muy fuerte. Aquí lo que diría es que uno tiene que establecer diferencias entre los valores epistémicos y los valores extraepistémicos. Los valores epistémicos son valores que tienen que ver con la satisfacción de ciertas cosas que son importantes para la comunidad científica en términos de la mejor comprensión de los fenómenos naturales. Valores epistémicos pueden ser, por ejemplo, el de la coherencia. Uno trata de que sus teorías o sus hipótesis sean coherentes con el conjunto de otras teorías que tenemos. Si tenemos una teoría en un ámbito que es incoherente con otra teoría de otro campo, pues aquí hay un problema epistémico a resolver, ¿no? Queremos que en las teorías científicas las hipótesis sean coherentes. Queremos también que sean fecundas nuestras teorías, en el sentido de que permitan dar cuenta de hechos futuros que se predicen a partir de la constitución
de esa teoría, ¿no? Formulamos una teoría, a partir de esa teoría predecimos ciertos hechos y tratamos en el futuro de observarlos y sabemos que podemos verificarlos o podemos refutarlos o falsarlos en tanto que estos se den o no se den. Hay un valor que es muy interesante. Kuhn es un filósofo de la ciencia importante, que es el que pensó esto de los valores epistémicos y de cómo a veces los valores epistémicos nos sirven para tomar decisiones a la hora de decidirnos por una teoría o por la otra. Hay un valor muy interesante que es el de la simplicidad. Lo que dice Kuhn es que a veces cuando tenemos dos opciones teóricas para dar cuenta de unos mismos fenómenos, echamos mano de aquella teoría que es más simple, un poco la aplicación de la navaja de Occam. Tratemos de buscar la explicación más simple para dar cuenta de los fenómenos. Esto no es nada irrelevante, el uso de los valores epistémicos no es nada irrelevante, por ejemplo, cuando uno piensa en algunas interpretaciones al respecto del paso de los modelos tolemaico, del paso del modelo tolemaico al modelo copernicano, ¿no? En una gran cantidad de años había razones empíricas suficientes como para defender un modelo u otro modelo. Es decir, los dos modelos eran robustos en términos de la evidencia empírica que teníamos. Esto en filosofía de la ciencia se le denomina un fenómeno de subdeterminación empírica o de equivalencia empírica. Tenemos dos teorías que son equivalentes empíricamente, son plausibles, pero son distintas entre sí. Tenemos que tomar una decisión. Una de las interpretaciones que se ha hecho desde la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia es que el valor de la simplicidad, el valor epistémico de la simplicidad hizo que se decantara la comunidad científica de la época por el modelo copernicano, porque era mucho más simple. El modelo tolemaico tuvo que ser cada vez más complejo para dar cuenta de los diferentes hechos astronómicos que se estaban observando, ¿no? Entonces la simplicidad es un valor epistémico que para mucha gente ha servido para tomar decisiones en situaciones de competencia interteórica. Esto nos dice, estos ejemplos, si los consideran plausibles, pertinentes, relevantes dentro de la historia de la ciencia, nos indican la importancia que tienen los valores. Los valores tienen importancia a la hora de producir conocimiento, en este caso valores epistémicos. Cuando hablábamos de la significatividad con Philip Kitchell, cuando hablábamos de cuando decíamos que tenemos que seleccionar o seleccionamos problemas en función de nuestros valores, aquí echábamos mano de valores extraepistémicos, valores que no son los del tipo de Kuhn, no son los de la fecundidad, no son los de la coherencia, no son los de la simplicidad, son valores de otro tipo, políticos, económicos, morales, ambientales. Entonces vamos a avanzar en la argumentación. Parece que no es muy controvertido decir que a la hora de seleccionar ciertos problemas uno puede echar mano de valores, uno se inclina más en ciertas investigaciones o en otras en función de intereses o valores. Hay una diferencia entre ellos, en la que ahora no me voy a meter, si quieren en la discusión lo planteamos. Pero no solo en el ámbito de la selección de problemas podemos encontrar inclusión de valores. Por ejemplo, a la hora de formular hipótesis, es razonable pensar que se te cuelan. El otro día un alumno me señaló que utilizar el concepto de colarse, cuando uno habla de esos términos, parece que ya está expresando cierto sesgo. Parece como si fuera malo hacer que colemos valores, ¿no? Se introducen valores cuando establecemos hipótesis y esto parece que no es necesariamente malo. Esto no denigra las conclusiones de la ciencia, esto no hace que la ciencia sea peor. Dime. Es que has mencionado mucho la palabra hipótesis. Sí. Te quiero preguntar, ¿tú piensas que todos los científicos hacemos hipótesis cuando hacemos investigación? No, de hecho es otra de los motivos por los cuales es uno de los motivos por los cuales yo pienso que la ciencia se puede adjetivar, porque pienso que hay muchas ciencias. Están las ciencias formales, las ciencias biológicas, las ciencias sociales, ¿no? Y cada una de esas ciencias tiene métodos distintos. Incluso dentro de cada uno de esos campos de conocimiento, de cada una de esas disciplinas o de esas ciencias,
hay métodos plurales y métodos diversos. Lo que yo quiero decir con las hipótesis es que no estoy queriendo decir que toda la comunidad científica tenga que establecer hipótesis para dar cuenta de ciertos fenómenos que no se comprenden en ese momento. Lo que estoy queriendo decir es que cuando se incluyen las hipótesis, aquí sí se pueden introducir valores. O sea, las cosas que estoy diciendo no se universalizan, en el sentido de que no estoy diciendo que cada una de ustedes haga lo que yo digo que corresponde a estas fases de la investigación. Pero en cualquier caso, el establecimiento de hipótesis, independientemente de que no se pueda universalizar, es una práctica importante. Es una práctica importante porque hacen referencia a procesos inferenciales abductivos, no solo inductivos, es decir, no tratamos de dar cuenta de una generalidad a partir de casos particulares, no solo deductivos. Hola, así. No solo deductivos, sino también abductivos, es decir, cuando se expresan ciertas hipótesis, ciertas explicaciones plausibles para dar cuenta de acontecimientos que no encajan bien en nuestros marcos teóricos. Ya te digo, no es universalizable, pero sí es una práctica importante dentro de la comunidad. En los casos en los que esto sucede, en los casos en los que se establecen hipótesis, en algunas disciplinas parece que podemos introducir valores sin denigrar la práctica. El ejemplo que siempre suelo poner es el ejemplo de una filósofa de la ciencia, Vincent Deprez, que hace mención de una primatóloga que se convierte y entonces deja de interesarse por los primates y se va a Gran Bretaña a estudiar el comportamiento de una especie de cabras, ¿no? Y entonces lo que ella observa es que los machos cabríos están golpeando sus cuernos en ciertos momentos y la hipótesis, una hipótesis plausible para explicar ese acontecimiento, esa conducta en términos etológicos, es la de que hay una competencia por el control del grupo, el control de las hembras. ¿Eso es una hipótesis plausible? Sí, por supuesto. ¿Está ajustada al conjunto de conocimiento que damos por válido? Pues parece que sí. Pero esta primatóloga lo que estableció es una hipótesis distinta. Y ella lo que planteaba es que no era una actitud, un comportamiento competencial, sino que era un comportamiento colaborativo, donde los dos machos encontraban beneficios, en el sentido de que a las hembras les podía gustar, les podía parecer atractivo el golpeteo de sus cuernos y eso hacía que todo el mundo saliera beneficiado. ¿Esto es una mala hipótesis? Esa es la pregunta. Porque aquí se te pueden colar valores y se te pueden colar valores de tipo político y de tipo moral. De hecho, uno de los grandes naturalistas es Kropotkin. Kropotkin es un filósofo anarquista y fue uno de los que con más ahínco defendió algo que la etología contemporánea asume como una tesis más que razonable, y es que la cantidad de conductas colaborativas entre las diferentes especies y al interior de una especie son muchas más que las conductas competenciales. Y no es casual que uno de los primeros naturalistas que plantea esta hipótesis, que después ha defendido gente como Franz de Waal, que acaba de morir, sea la de un anarquista. Se habla de un anarquista que tenía ciertos compromisos políticos que tenían que ver con la defensa de las prácticas comunitarias basadas en la cooperación. Lo que quiero decir es que puede haber perspectivas valorativas, políticas, morales, que nos hagan inclinarnos por una hipótesis. Ahora, lo problemático está aquí. ¿Tenemos que aceptar esta hipótesis como la mejor de las hipótesis? No. Después tendremos que testearla, evaluarla, tenemos que confrontarla con los hechos, tenemos que derivar predicciones para ver si éstas se cumplen o no, porque si lo que sucede es que cuando después del golpeteo de cuernos uno de los machos cabríos pisotea y asesina al otro, pues parece que no es una actitud colaborativa. Veremos qué pasa después de esa conducta. Pero lo que quiero decir es que no es pernicioso para la ciencia que haya hipótesis que puedan estar condicionadas por aspectos axiológicos, por aspectos valorativos. De hecho, muchas de las filósofas feministas contemporáneas, algunas de ellas las que hacen filosofía de la ciencia,
lo que plantean es que le vendría mucho mejor a la ciencia si introdujera una gran diversidad en sus espacios de producción de conocimiento. ¿Por qué? Porque ya lo que te dicen es que en realidad no tenemos que hacer una ciencia neutral, no tenemos que hacer una ciencia desvalorizada. Como sabemos que la ciencia a veces ha incurrido en sesgos, ha incurrido en intereses, en satisfacción de intereses, lo que tenemos que hacer es introducir la mayor cantidad de intereses y valores posibles. Entonces tenemos que generar una ciencia, producir una ciencia que integre o que esté integrada por muchas identidades, porque cada una de esas identidades a lo mejor permite la emergencia, el florecimiento de hipótesis que pudieran no haber sido evaluadas si no se incluyen a estas identidades múltiples. Lo que quieren decir es que se hará mejor ciencia cuando se incluye, por ejemplo, a la mujer en ella, que si no se incluye en ella. ¿Por qué? Porque lo que se ve, lo que se observa, puede ser distinto. Los intereses pueden ser distintos en función de las identidades de quien produce el conocimiento, y las hipótesis también pueden ser distintas. Y cuanta más hipótesis, es mejor para la ciencia, en un sentido contrainductivo a lo Feyerabend. Feyerabend es otro científico, filósofo de la ciencia importante, que él pensaba que la ciencia no tiene un método, tiene muchos métodos, y que además tenía que trabajar en un sentido contrainductivo. ¿Qué significa esto de lo contrainductivo? Tenemos que buscar hipótesis lo más descabelladas a veces que se pueda. ¿Por qué? Porque ante el florecimiento, la multiplicación, la diversidad de hipótesis, podemos encontrar aquellas, estaremos a la búsqueda de aquellas que sean más robustas epistémicamente y empíricamente. Eso es una tesis interesante dentro de la filosofía contemporánea, que nos da cuenta de la importancia que tiene la pluralización de perspectivas en el campo de la ciencia, porque tendremos una visión mucho más enriquecida. Eso no significa que vayamos a elegir ciertos sesgos sobre otros. Eso quiere decir que la multiplicidad de sesgos, la multiplicidad de valores puede dar cuenta de fenómenos de maneras diversas, ¿va? Ajá. Sí, entonces, vamos a pasar el micrófono para que se escuche bien. Va para allá. Bueno, aprovecho para decirles que me encanta que suceda esto, ¿eh? O sea, que me interrumpan, que me pregunten, que me cuestionen, porque creo que eso es mucho más provechoso que si yo empiezo aquí a hablar una hora. Entonces háganlo. O sea, sí les pido que si tienen dudas las planteen. Gracias, soy Mónica. Entonces, esta integración de valores a las hipótesis o a nuestra investigación en general tiene que ver con nuestro contexto personal, con nuestra experiencia. De hecho, al estar aquí ya nos va a hacer pensar para cómo generar nuestras siguientes hipótesis, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es la idea, o sea, nuestro contexto, nuestros mismos valores y nuestra experiencia, no el investigador que ha pasado por X circunstancias de la vida, que ha pasado por distintos campos de investigación, aunque sea en salud o en biología, tiene una visión distinta al que solo se ha dedicado a un solo tema, por ejemplo. Sí, ¿Por aquí va? Sí, hay un compromiso teórico en lo que yo digo, que tiene que ver con la idea de que normalmente toda observación está cargada de teoría. Hay ejemplos en la historia de la ciencia que son bien interesantes. Cuando Galileo apunta con el telescopio y muestra lo que ve, de hecho él hace ilustraciones de la superficie de la Luna vista por el telescopio, que son muy bonitas. Lo que sucede es que suceden varias cosas. Lo que sucede es que hay mucha gente que no ve lo que Galileo ve. Es más, lo que dice mucha gente es que ese cacharro, ese instrumento no funciona, porque ¿cómo va a funcionar dando cuenta de las esferas celestes que son perfectas en un sentido aristotélico? En el mundo supralunar, las entidades celestes no responden a las mismas variables que las entidades que pertenecen al mundo de la Tierra. El mundo de la Tierra es corruptible, el mundo de la Tierra está sujeto a cambio, el mundo de la Tierra es imperfecto. El mundo supralunar es el mundo de las entidades perfectas. Entonces incluso una observación como la galileana fue puesta en duda en ese momento porque no se asumía que eso fuera una evidencia adecuada. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que efectivamente nuestros contextos nos condicionan
nuestros contextos nos permiten ver unas cosas y no ver otras. Les voy a poner dos ejemplos, uno bastante chusco, no sé si se dice aquí en México, chafa, o no es chafa, en realidad es muy interesante, pero y otro muy interesante a la luz de las investigaciones contemporáneas en antropología. El que es chusco no es nada chusco. No sé si han visto un vídeo, si no lo han visto, cuando vayan a casa y si se acuerdan, pónganlo en YouTube, donde te indica, te piden que cuentes el número de pases de balón de diferentes basquetbolistas, ¿no? ¿Qué sucede? Porque tú estás viendo el vídeo que dura 30 segundos y vas viendo cómo la pelota se va pasando de una persona a otra persona. Y al final del vídeo, les voy a tener que spoilear, perdón, te dicen, ¿y has visto el gorila? Y tú no has visto el gorila. Entonces vas para atrás, vuelves a ver el vídeo y hay un gorila. La pregunta que nos hacemos condiciona nuestra mirada tan brutalmente que cuando tenemos un gorila aquí delante no lo vemos. Esto nos habla, a mi juicio, nos da cuenta de manera muy clara de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de afirmar que nuestras observaciones son puras, son neutras, no están contextualizadas o condicionadas ya sea por intereses, por contextos o por las cuestiones mismas que nos hacemos. El otro ejemplo proviene de la antropología y pienso en un libro que se publicó, se publicó hace poco y se editó también en español, que se llama El hombre prehistórico también es una mujer. Lo que se plantea aquí es que las últimas investigaciones sobre prehistoria nos hablan de que no había una división tan clara como durante muchas décadas se ha establecido entre las labores en relación al sexo, ¿no? Los hombres cazadores y las mujeres recolectoras. Lo que está sucediendo ahora es que hay mucho trabajo empírico y trabajo teórico, conceptual dentro de la antropología que dan cuenta de que la mujer estaba incluida en el ámbito de la caza. Aquí hay un asunto que es relevante de explorar porque, vaya, durante mucho tiempo nos hemos contado nosotros mismos que la excepcionalidad de lo humano reside en el uso de la razón, en el uso de la palabra y en el uso de la herramienta. Y hemos hecho investigaciones al respecto de la evolución técnica de las primeras herramientas, asignándolas, atribuyéndolas a un sexo específico. Y hemos excluido de esa excepcionalidad humana a la mujer, porque la recolección no requiere de tanta fineza en la producción de herramientas que después se destinan a la caza. Las hipótesis cambian a lo largo de la historia y es posible que la inclusión de antropólogas en el estudio de la prehistoria haya hecho que esta hipótesis pueda florecer. Quizás si nos hubiéramos quedado en un estudio hecho por, perdón el término, señoros que no tienen ciertas sensibilidades contextuales, porque también hemos cambiado, los hombres, los que nos declaramos hombres, también hemos cambiado nuestra sensibilidad, pero no por una virtud personal, sino por el contexto que nos impele a ello. Entonces, sin este cambio de sensibilidad, sin este cambio contextual, por supuesto, sin el refinamiento de nuestras herramientas y nuestras técnicas para analizar los restos fósiles, tampoco se pudieron estas nuevas hipótesis. Lo que quiero decir es que a veces emergen ciertas hipótesis que se entienden mucho mejor a la luz de los contextos, singularidades, identidades, cuestionamientos muy específicos de la diversidad que constituye el campo de las diferentes disciplinas. Voy por ahí, ¿va? Había una pregunta, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, básicamente a mí me surgió una gran duda, porque en un principio, cuando estaba hablando, mencionó no tanto el procedimiento, sino un modo de gestión de esta misma ciencia. Y bueno, retomando un artículo, si no me recuerdo, de Sergio F. Martínez, en este mencionaba diferentes perspectivas de cómo se había tomado la ciencia y la tecnología, ¿no?
Y como está abordada desde el punto de los expertos, puede decirse que los científicos somos los expertos, quienes, bueno, yo no soy científica, pero son quienes manejan la ciencia y es a los que se les suele atribuir la toma de decisiones con respecto a ella, ¿no? Por ejemplo, desde lo personal estoy muy de acuerdo en que haya totalmente diferentes perspectivas para que puedan enriquecer los conocimientos. Sin embargo, tengo un tema justamente con el modo de gestión, ¿no? Porque se plantea que tanto la ciencia y la tecnología sean democráticas y públicas para que todos puedan acceder a ella. Sin embargo, el problema de que tanto está ahorita como el democratizar sería el modo de gestión, ¿no? De que estos intereses no correspondan a ninguna organización. ¿Cómo garantizamos eso? Una pregunta muy interesante que me va a ser muy difícil de contestar de manera sintética. Entonces, si quieres, sigo con el argumento y voy hacia allá. Te prometo que voy a tocarlo, pero quiero ir, digamos, en un sentido analítico por cada una de las fases, y si quieres llegamos al ámbito de la democratización y la gestión de la ciencia y la tecnología, y a esa dicotomía que hemos establecido entre expertos y no expertos, o expertos y legos, ¿va? Porque hay cosas muy interesantes que decir y yo creo que se pueden entender mejor a la luz de los argumentos que estoy dando. Entonces, paciencia. Hola, al inicio de la charla mencionabas que hay que evitar que la ciencia se ideologice, y justo tengo la duda, si me puedes ayudar a entender cuál es la diferencia entre la ideologización con la introducción de valores e intereses. Sí, la ideología es un término muy cargado, tiene múltiples acepciones. Yo la entiendo como la expresión de ciertas creencias, no solo la expresión, la fijación de ciertas creencias que al asumirlas permiten el dominio de cierto grupo, ¿no? Yo tengo un planteamiento ideológico cuando aquellas creencias que enuncio o que acepto en realidad lo que hacen es fortalecer la presencia, la participación política, el poder, aumentan el poder de cierto grupo. Cuando hablamos de una ciencia pluralizada o diversificada, no tenemos por qué entender que hay un proyecto ideologizante que promueva una visión del mundo en términos jerárquicos al respecto de las demás. Me parece que la pluralidad a la que están refiriéndose estas filósofas feministas está pensando en términos de horizontalidad. Por supuesto que hay intereses identitarios o comunitarios que se expresan, pero esos intereses dan cuenta sobre todo de la necesidad de ciertas satisfacciones, de la necesidad de satisfacer ciertas necesidades de esos grupos, más que de incorporarse al espacio en un sentido jerárquico y dominador. Esa sería una diferencia, no sería la única. Pensaba, quizá lo pueda hacer, acabar la plática diciendo que tenemos que cuidar el modo en el que se introducen los valores, porque si no podemos pervertir las conclusiones. Yo creo que ese ejercicio reflexivo constante que tiene que ver con el dar cuenta de una manera pulcra de los procesos internos de las diferentes disciplinas hace que la pluralidad de valores se desideologice. Es decir, tú no vas a dar por hecho ciertas hipótesis, tú no vas a dar por verdaderas ciertas teorías a la luz solo de tus intereses. Tú vas a dar valor, veracidad, credibilidad, confianza a ciertas hipótesis o teorías en función de tus valores, pero que tienen que estar bien ajustados a la evidencia empírica. Si no ajustas tus valores a la evidencia empírica, aquí sí hay un problema. Y eso yo lo denomino como un problema de ideologización. En realidad lo que hacemos es darle prioridad a nuestros valores en detrimento de las observaciones empíricas, incluso en detrimento de las argumentaciones de otros sujetos al interior del campo científico. Ese es uno de los problemas. Entonces, digamos, hay dos planos a resolver. Uno es el de la jerarquía y otro es el del no reconocimiento de la evidencia empírica como algo que tiene que condicionar tus propios enunciados, tus propias aceptaciones en la disciplina.
Si desconoces la evidencia o si recabas la evidencia de manera espuria, pues entonces estás ideologizando la ciencia. El ejemplo clasiquísimo, bueno, les tengo que decir que ella es alumna del posgrado y por ahí están varios y seguramente ellos me han escuchado este ejemplo, pero a mi juicio el ejemplo más prístino, más claro de ideologización de la ciencia lo encontramos en Stephen Jay Gould, en La falsa medida del hombre. Es una obra, es un estudio muy minucioso de las formas en las que históricamente se han dado los estudios sobre el nivel de inteligencia en las diferentes razas. Razas lo utilizo en términos históricos. Lo que dice Stephen Jay Gould es algo... Bueno, Stephen Jay Gould hace este estudio con diferentes tradiciones intelectuales, científicas, y lo que ve, lo que observa es algo que le deja pues bastante estupefacto. Lo que observa es que se presupone, las comunidades científicas, comunidades científicas no cualquiera, estamos hablando de Broca, por ejemplo. Yo siempre digo que, claro, infravalorar este tipo de ejemplos es no darse cuenta de que a Broca lo llevamos en el cerebro. Tenemos el área de Broca, llevamos a este investigador en nosotros mismos. Estamos hablando de la gente más potente en términos científicos. La escuela de Broca lo que hizo fue partir de un presupuesto, que a mayor volumen craneal, mayor nivel de inteligencia. ¿Qué sucedió? Que lo que hizo la escuela de Broca es irse a las comunidades blancas, a las comunidades de razas blancas más corpulentas y a las comunidades de razas negras más pequeñas. Entonces, ¿qué sucedía? Que la evidencia era de este tipo. Tenemos volúmenes craneales de raza negra que son más pequeños, inferiores, y volúmenes craneales de raza blanca que son más voluminosos. La conclusión es una deducción, la conclusión que es por su propio peso. Si partimos de la premisa de que a mayor volumen craneal, mayor nivel de inteligencia, hemos demostrado científicamente que la raza blanca es más inteligente que las otras razas. Esto es decirlo así, es fuerte, pero más fuerte es saber que ese fue el proyecto y se aceptó. Eso, a mi juicio, es una forma de ideologización de la ciencia. Y es una forma de ideologización de la ciencia porque el recabamiento de la evidencia está condicionado por el interés de un grupo que además quiere sostener su poder en relación a los otros. Lo que dice Stephen Jay Gould es algo que a mí me parece muy interesante, y es muy interesante a la luz de lo que yo quiero defender en términos generales en esta charla. Y es que tenemos que evitar defender o aceptar que la ciencia es neutral, y tenemos que explicitar nuestros sesgos, tenemos que explicitar nuestros lugares de enunciación, tenemos que explicitar cuáles son nuestros contextos, nuestras condiciones, nuestras identidades, nuestros cuestionamientos, nuestras preocupaciones. Solo la explicitación de los sesgos puede evitar la ideologización, porque entonces así uno puede tener mucho más cuidado a la hora del recabamiento de las evidencias, porque el resto de la comunidad ya sabe que puede haber cierto sesgo que se está expresando cuando tú mismo recabas la evidencia o cuando planteas una hipótesis. No se está diciendo acabemos con los sesgos, se está diciendo tengamos cuidado con los sesgos, ajustémoslos a las evidencias, no condicionemos las evidencias en relación a esos sesgos, y sobre todo eso hagámoslo en un sentido pluralista, porque nos encontramos con una multiplicidad de agentes con valores que son distintos. Va por ahí la propuesta. Por supuesto, esto de decirlo en términos abstractos es muy sencillo. Ahora lo importante es enfocar la mirada y ver cómo se produce el conocimiento en diferentes disciplinas, en diferentes proyectos, y cómo podríamos articular un proyecto pluralista de la ciencia que integre valores. Iría por ahí. Entonces, vuelvo para atrás para que se siga el hilo argumental. Tenemos que la detección o la selección de problemas puede estar condicionado por los valores. Estamos diciendo que el establecimiento de la hipótesis también podría estar condicionada por valores. Hay otra fase, otro escenario donde se produce la ciencia y la tecnología, donde los valores extraepistémicos, sociales, morales, políticos, ambientales, sanitarios, lo que ustedes quieran,
también cobran importancia, y es el de las restricciones metodológicas. Y esto creo que tampoco es controvertido. De hecho, estamos en un espacio, estamos en un auditorio, gente que hace bioética y que se interesa por la bioética, donde este tipo de ejemplos cobran gran relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nuestra comunidad científica no está dispuesta, por ejemplo, a probar ciertos tratamientos en enfermos si no han pasado por una serie de fases. ¿Esto no es incluir valores morales en la investigación? Pero es que vamos, lo damos tan por hecho que a nadie le cabe dudas. No hacemos ciencia nazi, hablando de otro adjetivo. No ensayamos con judíos, homosexuales, gitanos para dar cuenta de su capacidad de resistencia al dolor. Y si lo hacemos, nos expulsan de la comunidad científica y nos meten en la cárcel. Hay restricciones morales en la investigación. Y estas restricciones morales son movibles, son contextuales también. Podemos tener una ciencia nazi y después de los juicios de Nuremberg establecer una serie de protocolos para no volver a hacer lo mismo. Y entonces nosotros establecemos que tenemos que llevar a cabo ciertas fases a la hora de reconocer un medicamento como un medicamento eficaz que ahora sí se puede probar en cierta cantidad de población. Y son movibles, ¿por qué? Los ejemplos de mi propia disciplina son bien interesantes. En el caso de los enfermos de VIH se puso en duda la legitimidad de estos compromisos, porque los enfermos de VIH en los años 80 lo que dijeron es: no, yo quiero que prueben esas medicinas con mi propio cuerpo, porque el riesgo de no probarla es básicamente la muerte en un tiempo casi inmediato. Entonces se pueden mover esas normas, se pueden mover esos acuerdos de tipo moral. En la pandemia pasa lo mismo. En la pandemia flexibilizamos nuestros procedimientos para dar cuenta de la eficacia y de la pertinencia de ciertos tratamientos. Entonces, aquí la pregunta que uno se hace, también en términos de lo que decía Tatiana, es ¿por qué no pensar en la posibilidad de tener una ciencia a futuro que sea una ciencia no especista? Una ciencia que nos mire como nosotros miramos a la ciencia nazi. Es que esta gente probaba sus tratamientos en animales no humanos. ¿Eso es muy alocado? No, no es tan alocado. ¿Por qué? Porque el conjunto de valores morales hacen que cambien nuestras normativas al respecto de los procedimientos que llevamos a cabo para producir conocimiento científico. Y la sociedad puede cambiar de muy distintas formas. Y la sociedad, cuando cambia, en realidad hace que la ciencia cambie, porque se tiene que ajustar a ciertos marcos normativos. El último ejemplo que pongo sobre esto, que ya les digo que es una cosa muy poco controversial, es el uso que se hizo hace unos años de CRISPR-Cas, cuando el científico chino utilizó la técnica de edición genética con dos gemelas para que no desarrollaran una serie de enfermedades. Bueno, esta persona, que no recuerdo el nombre, si alguno lo recuerda me dice, esta persona fue defenestrada por parte de la propia comunidad científica. La propia comunidad científica dijo que no, incluso, o sea, que no era legítimo, que no era adecuado moralmente. Incluso aquellos que durante más tiempo habían defendido el uso de las tecnologías de edición genética en los humanos. Incluso aquellos defensores recalcitrantes del uso de la tecnología genética en humanos se opusieron a la práctica, alegando que ellos reconocían la pertinencia, lo adecuado de hacer uso en un sentido de mejoramiento de ciertas características, pero cuando no hubiera riesgos, cuando comprendiéramos mejor los efectos, las consecuencias de ese uso, de esa técnica. Es decir, lo que estaban proponiendo es una especie, pues no de moratoria, pero sí de actitud cautelosa al respecto de un procedimiento. Esa actitud cautelosa nos habla de un modo de proceder científico que está condicionado por ciertos valores morales, el de no dañar al otro. Bueno, hasta aquí lo no controvertido, hasta aquí todo fácil. Incluso pueden, un poco controvertido, aún así puede ser controvertible. Aún así muchos de ustedes pueden decir: es que yo me niego a aceptar esto y esto y esto, y es
razonable, legítimo y está muy bien. Pero lo que voy a decir ahora es mucho más problemático. Lo que voy a decir ahora tiene que ver con la aceptación de la inclusión de valores en el contexto de la justificación de nuestras hipótesis. Porque claro, ahí justo el riesgo que se corre es el de Stephen Jay Gould. Pues si tengo que justificar la hipótesis de que la raza blanca es superior en inteligencia a las otras, pues yo lo que hago es adulterar la evidencia, ¿no? Para tratar este asunto, yo desde hace unos años siempre miro y trato de analizar este tipo de situaciones, estos fenómenos, a la luz de un concepto que me parece muy pertinente, que se acuñó en los años 50 por un filósofo de la ciencia que se llama Hempel, pero que hace una década una filósofa que se llama Heather Douglas lo recuperó de una forma, a mi juicio, muy acertada. Y es el concepto de riesgo inductivo. Riesgo inductivo. ¿Qué es esto de riesgo inductivo? El riesgo inductivo hace referencia a una situación donde tenemos que aceptar o rechazar una hipótesis sin tener en ese momento la evidencia suficiente para hacerlo. Y aquí uno podría decir, bueno, pero es que esto no es ciencia. La buena ciencia, por cierto, decir buena ciencia, ponerle un adjetivo. A los defensores de la buena ciencia, yo les diría que ellos mismos están utilizando su propio adjetivo. Pero los defensores de la buena ciencia lo que te dirían es que en realidad no tenemos que aceptar hipótesis hasta que no estemos en lo seguro. Sería la primera respuesta, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues sucede que la realidad nos rebasa y suceden cosas como una pandemia. Y la pandemia nos obliga a tomar decisiones epistémicas del ámbito de la ciencia cuando no tenemos suficiente evidencia. Y por eso sucede lo que sucede. Y en los primeros meses de la pandemia unos te dicen nos tenemos que poner mascarilla y otros te dicen no te pongas mascarilla, es una tontería. ¿Y qué decidimos? ¿Cuál de las dos hipótesis? ¿Por cuál de las dos hipótesis nos decantamos? Pues nos decantamos por aquella que está más condicionada por la satisfacción de ciertos valores de tipo moral, político o incluso económico. Lo que quiero decir es que a veces tenemos que tomar decisiones que deberían estar sustentadas por la expertise del científico, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos el tempo de la política y el tempo de la ciencia se juegan de maneras distintas, tienen ritmos distintos. Políticamente tenemos que tomar decisiones porque lo que está en juego es mucho y no tenemos el tiempo para investigar todo lo que nos gustaría investigar hasta llegar a la certeza al respecto de las hipótesis que aceptamos o descartamos. Y esto sucede y no denigra la ciencia. Simplemente tenemos que actuar asumiendo la contingencia y asumiendo que tenemos limitaciones temporales, limitaciones epistémicas. Ejemplos de riesgo inductivo, pues siempre pongo los mismos, pero pues es que me parecen sobre todo aquí en México. A mi juicio el más relevante es el de Mario Molina. Mario Molina es el premio Nobel de ciencia mexicano. No estamos hablando de cualquier persona. Mario Molina representa un tipo de producción científica que está enmarcada en un contexto de riesgo inductivo. Lo que hace Mario Molina es, a modo inferencial, a partir de sus investigaciones de laboratorio, establecer como hipótesis que en las zonas altas de la atmósfera se está produciendo un efecto catalítico derivado de la propagación de clorofluorocarbonados. ¿Pero qué sucedía? Que no teníamos evidencia total. Mario Molina no tenía evidencia total. No se podía decidir que eso estaba pasando. Pasaron muchos años hasta que tuvimos la evidencia que nos hizo decir que Mario Molina estaba en lo cierto. Pero fíjense qué hizo Mario Molina. Mario Molina actuó como si su hipótesis fuera la más razonable. ¿Y por qué lo hizo? Si sabía que estaba extrapolando datos de laboratorio a situaciones atmosféricas de las que no teníamos constatación empírica. Lo hizo por motivos morales. Porque es mejor cometer un error de tipo 1 a un error de tipo 2. Porque es mejor cometer
un error, es decir, Mario Molina podría haberse equivocado, podría no darse ese efecto, ese fenómeno catalítico en la atmósfera, y entonces no sería premio Nobel, seguramente pues sería igual, ¿no? Alguien defenestrado, alguien poco aceptado, ¿no? Con pocas credenciales. Y se podía haber equivocado, pero él sabía que lo que estaba en juego en términos no epistémicos, en términos de salud pública y en términos ambientales, era muy profundo, era muy importante. Y el valor ambiental, el valor de la seguridad, hizo que él mismo decidiera que esa hipótesis era mejor aceptarla que rechazarla en función de esa evidencia que era parcial. La réplica es: la ciencia no tiene que operar así, la ciencia tiene que operar buscando la evidencia constantemente. Pero yo les pregunto, ¿qué hubiera sucedido si no se pone en juego esas prácticas de corte político para tratar de que los gobiernos hagan una moratoria al respecto del uso y la comercialización del CFC? Podemos esperar, sí podemos esperar en términos epistémicos, pero a lo mejor no podemos esperar en términos vitales, ¿no? Entonces esto nos da cuenta de que en las primeras fases de la investigación, hago esta distinción analítica, que por supuesto también puede ser sometida a crítica, pero desde la selección del problema hasta el establecimiento de hipótesis, hasta la configuración de los marcos normativos en los cuales operan ciertos procedimientos, e incluso en el momento en el que tenemos que justificar ciertas hipótesis a la luz de una evidencia que es parcial, ahí podemos incluir valores. Y no pasa nada. Mario Molina no es un mal científico, es el premio Nobel de ciencia. Estamos hablando de esa envergadura. Descartar la posibilidad de que se incluyan valores es, a mi juicio, cometer un error. Es el error de pensar la ciencia a la luz del mito de la pureza, al mito de su propia pureza. La ciencia como ese dominio de producción de conocimiento puro que es ajeno a una serie de consideraciones y de variables de tipo valorativo, de tipo interesado. Pero a mi juicio eso sí que es denostar la ciencia. Eso es sí que es pensar que la ciencia es menos de lo que realmente es. Tenemos que tener una mirada, a mi juicio, una perspectiva enriquecida en un sentido humanístico, y creo que por eso las charlas entre biólogas y ecólogas y filósofas y sociólogas son muy pertinentes. A mi juicio, esto que está sucediendo, estos espacios que construimos, son muy relevantes porque nos permiten entender cuáles son las diferentes variables en los diferentes modos de producción de conocimiento. Y a veces los sociólogos, a veces los filósofos pueden decir cosas relevantes al respecto de los ámbitos en los que uno mismo opera, como el ámbito de la ciencia. Y en términos contrarios también, por supuesto. El filósofo no puede hablar de la ciencia sin dialogar con el científico y sin observar casi como si fuera un etnógrafo, como si hiciera etnografía, aquellas de las cosas que suceden en los laboratorios. No se trata de pensar la ciencia en un sentido conceptual a lo Aristóteles, se trata de pensar a la ciencia junto a los científicos con las herramientas que no son propias para los sociólogos y los humanistas, ¿no? Y hasta aquí este argumento, es decir, he hablado de la pertinencia de adjetivar la ciencia. Esa pertinencia de adjetivar la ciencia tiene que ver con la asunción de que en cada una de las fases de la investigación podemos incluir valores de tipo extraepistémico. Y ahora al respecto de la democratización. Cuando uno habla de la democratización de la ciencia, claro, es difícil contestar porque ¿qué entendemos por democratizar la ciencia? ¿No? La primera pregunta, a partir de la pregunta, ¿se trata de democratizar la ciencia o de sustentar científicamente las decisiones de la democracia? Porque es distinto, ¿no? Cuando hablas de los expertos que tienen que tomar decisiones, ¿no?, que podrían fundamentar la toma de decisiones políticas, por ejemplo, en el ámbito de una pandemia, pues pareciera que da cuenta de una acepción razonable de la democratización de la ciencia. La ciencia se democratiza cuando la ciencia sirve como sustento de la toma de decisiones públicas y políticas en una democracia. Una democracia saludable para algunos es una democracia que tiene canales que funcionan adecuadamente, por los cuales se puede transmitir
la opinión experta a los tomadores de decisiones. Pero no es la única forma de comprender la democratización de la ciencia. Hay muchas formas. Una forma de entender la democratización de la ciencia tiene que ver con la inclusión de no expertos en la producción de conocimiento científico. Y esto hay gente a la que le da cierta ansiedad, ¿no? Porque nos estamos jugando aquí nuestra propia vida, estudiando durante muchos años y haciendo sacrificios en nuestras disciplinas, como para que ahora nos vengan a decir que cualquiera puede hacer ciencia. Bueno, sí y no. Efectivamente necesitamos de los expertos. Son importantes los expertos porque hay la expertise. Se puede entender también de muchas formas, pero hay una expertise que es contributiva. La expertise contributiva hace referencia a una posición en la que se establece un investigador cuando es capaz de hacer contribuciones en su propio campo. Esa es una expertise importante y requiere de un proceso educativo, y estamos en la universidad y eso es lo que otorga la universidad. Y a mi juicio la expertise contributiva también tiene que ver con la idea de conocimiento tácito. El conocimiento científico, un conocimiento experto, es un conocimiento que muchas veces no se puede enunciar. Lo que nos hace experto es que estamos insertos en un contexto durante un tiempo muy prolongado. Entonces comprendemos las pautas de acción, comprendemos, es muy fácil para nosotros ver cosas que para un lego son muy difíciles de ver, ¿no? Incluir a legos, incluir a no expertos en la ciencia puede parecer chocante, pero si uno ve la historia de la ciencia, algunas disciplinas también han incluido legos. Es más, muchas disciplinas, como la propia astronomía, no se podrían entender sin la figura del amateur. Es que hemos hecho descubrimientos de planetas gracias al trabajo de observación de amateurs, que no eran expertos, eran autodidactas que les gustaba mirar el firmamento. ¿Eso es democratizar la ciencia? Pues es una opción distinta. Otra forma de entender la democratización de la ciencia tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la legitimidad que damos a la sociedad para hacer evaluaciones morales, políticas, sociales, económicas al respecto de la ciencia misma, al respecto del modo de producción científico-tecnológico. ¿Por qué? Porque la ciencia a veces puede generar una alta percepción de riesgo para ciertas comunidades. Entonces esas comunidades, la democracia o la ciencia se democratiza si es capaz de abrirse en el sentido de la escucha a las objeciones, reclamos, inquietudes, cuestionamientos, valoraciones también positivas de la comunidad. Y aquí hay algo importante, y es que muchas veces, y esto ha pasado también en la pandemia, muchas veces tratamos al ego como si fuera idiota, como si fuera estúpido. Y achacamos de ignorantes a aquellos que recelan de la ciencia. Fíjense, voy a conectar esto de la democratización con lo que dije de los valores para comentarles uno de los ejemplos para mí más relevantes en el ámbito pandémico. Y relevante porque escribí un artículo que está por publicarse sobre los cambios menstruales. Aquí en México se hizo famoso un doctor porque publicó un tuit donde dijo que una mujer fue a consulta, no fue a consulta, le escribió por WhatsApp diciéndole que había tenido pues, modificaciones menstruales, cambios menstruales después de ponerse la vacuna. Y la mujer le preguntaba si esto era normal o eran alucinaciones suyas. El médico muy rápidamente dijo, son alucinaciones suyas, y lo compartió en sus redes, y esto se hizo público. Lo que yo vi en ese momento, y empecé a hablar con diferentes personas, mujeres de cierto rango de edad, es que expresaban que sí se habían producido modificaciones en su menstruación, muchas, y que cuando iban a consulta normalmente se les decía o bien que estaban alucinando, o bien que, bueno, pues ellas eran legas, ¿cómo iban a saber? ¿No? Entonces constantemente hay una relación jerárquica entre experto y lego que denigra la valoración propia del lego. Me acuerdo de una persona en Madrid que decía que cuando fue a consulta, no estamos hablando de negacionistas de la pandemia, de la vacuna, no, estamos hablando simplemente de personas que van a consulta porque observan ciertos cambios en sus cuerpos. Una persona en Madrid me dijo que cuando ella había acudido a consulta para decirle que tenía más menstruación de lo normal, la pregunta del médico, hombre, fue: ¿y tú cómo sabes que estás menstruando mal?
pues hombre, si tienes 45 años, a lo mejor conoces tu menstruación, ¿no? Ese es el nivel. Da casi vergüenza decirlo, pero así son las cosas. ¿Y por qué lo conecto con lo de los valores? Porque justo lo que nos pasó con la aplicación de la vacuna es que no se consideraron los posibles efectos perniciosos, por las más leves que sean. Es decir, es legítimo aplicarse la vacuna porque en relación costo-beneficio, pues bueno, si tienes un cambio menstrual, pues es mejor tener un cambio menstrual que morirte de un coronavirus, ¿no? Pero la no detección de esas consecuencias tiene que ver con un sesgo propio de la investigación científica, y es que a veces los ensayos se hacen con un grupo de población muy homogéneo, y entonces hay ciertas características propias de un género o de un sexo que no se ven porque no han sido incluidas en los ensayos clínicos. Entonces hay un valor predominante que hace que no veas ciertas cosas, y además posteriormente, en términos de la democracia de la ciencia, estamos en una situación de constante jerarquización donde el experto denigra al lego constantemente porque lo tacha de ignorante, conspiracionista, negacionista. Ojo, con esto no pongo en duda de que haya mucho conspiracionismo, mucho negacionismo contra el que luchar de manera muy rotunda. Pero lo que no podemos hacer, y nos hacemos un flaco favor como científicos, es comprender todo a la luz del negacionismo y del conspiracionismo. No. Hay demandas que son razonables, hay sospechas, hay inquietudes. Tenemos que dar respuesta y comunicar de manera sensible cuáles son las situaciones en un contexto científico-tecnológico, ¿no? Entonces va por ahí. Hay muchas formas de comprender la democracia. A mi juicio, esta última es la más valiosa porque nos permite entender que la sociedad tiene legitimidad para pedir cuentas, para cuestionar, para tratar de ser constantemente informada al respecto de no solo el conocimiento científico, sino de los valores que se expresan en los diferentes modos de producción científico-tecnológica. Bueno, aunado a esto, justamente como lo menciona, yo creo que tengo una duda justamente en cómo transmitir justamente el conocimiento a las personas que no son expertices. Bueno, retomando un artículo de Arnoldo Krauss donde menciona que el hacer ciencia no solo es fabricar el conocimiento, sino también compartirlo con las demás personas. Y bueno, realmente las personas que se dedican a hacer ciencias es un grupo bastante pequeño comparado con todas las demás, y al ahora compartir conocimiento, incluso en redes sociales, se denigra constantemente a la persona que suele dar un comentario pues un tanto burdo, digámoslo así, ¿no? Entonces se le denigra y luego la persona tiende a sentirse a la defensiva y ya no querer incluso internarse o empezar por otro camino, ¿no? Porque Arnoldo Krauss menciona que la ciencia tiene una deficiencia de comunicación porque no sabe cómo dar un discurso hacia las demás personas. En cambio, otras cosas que dejándolas de lado sí, pero otras creencias sí saben dar un discurso, ¿no? Que es lo suficientemente viable o creíble o plausible para que las personas puedan irse por él. Entonces, justamente, ¿cómo sería una manera correcta de llevar este discurso para las demás personas? Mira, yo no sé cuál es la manera correcta, porque si pienso que hay muchas ciencias, también pienso que hay muchas formas de comunicar la ciencia en función de los diferentes auditorios, ¿no? De los diferentes públicos de la comunicación de la ciencia. Sí puedo decir que normalmente la ciencia ha operado bajo el modelo de déficit. El modelo de déficit hace referencia a un presupuesto, el presupuesto de que el sujeto, el público, que no es lego, que no tiene credencial, que no está empapada del conocimiento de la disciplina, es una especie de recipiente vacío que va a tomar mejores decisiones cuando sea informado por el experto, ¿no? Y entonces, claro, aquí fácilmente se te cuela la idea jerárquica, donde se tacha al otro de que es ignorante, entonces tiene que ser simplemente informado, porque piensas que a mayor información, mejores decisiones se van a tomar en la vida. Yo lo que creo es que hay una paradoja cultural, académica, epistémica, científica. Y tiene que ver también con lo que les dije de la ciencia neoliberal. Si tenemos ciencia empírica, social, ciencia social empírica, que aglutina ciertas características bajo un concepto que puede ser plausible, pero hay ciertas comunidades científicas que no lo aceptan, a mi juicio esto produce una paradoja. La ciencia no acepta la ciencia misma. La ciencia solo acepta aquellos enunciados que parece que satisfacen mejor su propia necesidad de reconocimiento.
o de cierto tipo de reconocimiento. Con la comunicación científica lo que sucede, a mi juicio, es algo parecido. Y es que tenemos muchos estudios, décadas de estudios que nos indican que las valoraciones y el conocimiento al respecto de la ciencia está condicionado por diferentes tipos de parámetros. Si el científico, cuando comunica ciencia, piensa que el público simplemente es un ignorante que tiene que recibir información, denigrando cualquier tipo de preocupación, entonces la reacción va a ser de distanciamiento por parte del público. Si el científico entiende que hay preocupaciones genuinas que se expresan a la luz de ciertos entornos y ciertos contextos, va a ser mucho más sensible para modular su propio discurso. El ejemplo también es pandémico. Yo me peleaba mucho con amigos dentro de la academia porque había personajes, basquetbolistas negros, que afirmaban que ellos no se iban a poner la vacuna. Entonces, una parte de esa conversación trataba de... la parte con la que yo me estaba peleando en esa conversación, lo que decía es que cómo podía ser que gente que tenía privilegio en el sentido económico, porque son basquetbolistas de la NBA, no tuviera la responsabilidad de informarse y tomar decisiones que no perjudicaran ni a la sociedad ni a él mismo, ¿no? Yo trataba de decirles, quizá no tengo razón, pero sigo pensando que sí. Yo trataba de decirles que es muy burdo solo apelar a la ignorancia, porque las comunidades negras en Estados Unidos han sido instrumentalizadas por las comunidades científicas. Supongo que ustedes conocen el caso de Tuskegee, ¿no? El caso de Tuskegee es uno de los casos más escandalosos de la historia de la ciencia, donde a una comunidad negra, no recuerdo sí, en Tuskegee, pero no recuerdo en qué estado está, del sur de Estados Unidos, que tenía era una comunidad con una gran prevalencia de sífilis. Pues durante mucho tiempo la comunidad científica, decirlo así es muy abstracto, ¿no? Un grupo de científicos lo que querían es estudiar el desarrollo de la sífilis y estuvieron décadas observando el desarrollo de la enfermedad cuando ya se tenía un tratamiento, sin decirle a esa población que se tenía el tratamiento, justo para poder seguir con la investigación. Entonces, claro, cuando tú tienes ciertas identidades que han sido instrumentalizadas y que han sido afectadas por un ámbito de producción de conocimiento que respondía a ciertos valores supremacistas y racistas, eso quizá sea difícil de quitar de un plumazo. A lo mejor no solo es ignorancia, a lo mejor también es una reticencia que está muy interiorizada por la identidad que tú mismo encarnas. A mi juicio, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los comunicadores de la ciencia, décadas nos están diciendo la percepción del riesgo, la animadversión de la ciencia, la sospecha, los negacionismos incluso, no responden solo a la falta de información, responden a múltiples sensibilidades y múltiples consideraciones que hay que atender. Si tú detectas esas consideraciones, vas a mejorar la interlocución. Entonces, yo lo que diría es que es una buena comunicación de la ciencia, aquella que trata con respeto al interlocutor y trata de comprender su lugar de enunciación. Y su lugar de enunciación puede estar condicionado. No digo que le des la razón en todo a tu interlocutor. El basquetbolista, a mi juicio, se equivoca, pero tiene razones de peso por las cuales se equivoca, que es distinto. Si tú comprendes eso, entonces puedes esgrimir contraargumentos y puedes entonces platicarle al respecto de que la ciencia no es la misma, que la ciencia responde a otro tipo de valores, que hubo un contexto donde se reconoce que había un racismo y un supremacismo que instrumentalizó, y cuando tienes ese reconocimiento te ganas. Y no se trata de ganarse ni de cooptar, se trata de encontrar los mejores argumentos para defender aquellas disciplinas que nos importan, aquel conocimiento que nos importa. Yo soy un gran defensor de la ciencia, se lo prometo, aunque a veces parezca que no, pero creo que defender la ciencia implica ser crítico con la ciencia, implica reconocer sus límites, implica reconocer, porque solo así permites el mejoramiento, ¿no? La revisión de ese tipo de prácticas. Pues sucede lo mismo con las otras prácticas, es reconocer cuáles son sus potenciales y es reconocer cuáles son sus posiciones para tratar de articular una conversación que no simplemente esté pensando que el otro es un ignorante que va a ser informado por ti, que eres el experto. Porque a lo mejor el experto
tiene una información muy valiosa al respecto de su propia disciplina cuando se pone a hablar en términos horizontales con ese público, con esa persona, con ese sujeto que expresa ciertas inquietudes. No hay un algoritmo. Yo creo que tenemos que ser más sensibles. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no decirle a quien nos viene a consulta, bueno, es que tú eres una neurótica porque eres mujer, bueno, es que tú no sabes de ciencia, tú déjame a mí que yo soy el experto. Si esa es la actitud, ¿para qué quieres comunicar la ciencia? La ciencia entonces no se comunica, se opera. Ya, no hay comunicación. Esa sería mi posición. Bueno, yo ya he acabado, ¿eh? Entonces, ¿preguntas más? Mariana. Gracias. ¿Qué valores extraepistémicos considerarías que serían los más importantes que sean tomados por la comunidad científica? Es que podemos hacer una distinción, ¿no? Hay valores, hay virtudes incluso, ¿no? ¿Qué virtudes debería tener la comunidad científica, ¿no? La virtud de la humildad, ¿no? La virtud de la honestidad, la virtud de la autocrítica, ¿no? Esas son virtudes deseables, ¿no? Por parte de quienes hacen ciencia o de quienes hacemos filosofía o cualquiera otra de las disciplinas. Y valores es una pregunta más problemática. Yo creo que los valores que deberían prevalecer son los valores que mejor respondan a nuestras preocupaciones más angustiosas en términos contemporáneos. Yo creo que los valores feministas son importantes. De hecho, tu propia tesis de maestría tiene que ver con un ámbito, un dominio de la ciencia que incluye valores feministas, ¿no? Es la tesis de Mariana, que es muy interesante, hablando de ciencia y valores. Y valores feministas, ¿por qué? No solo porque, lo voy a decir muy burdo, no solo porque está de moda el feminismo y tenemos que hablar del feminismo, sino porque el feminismo nos ha permitido observar cosas que no veíamos y nos mejora en términos no solo epistémicos, sino de justicia, en términos políticos. Me parece que cuando detectamos ciertos valores que son nucleares y que ofrecen un espacio de emancipación, un espacio de florecimiento de lo humano, pues hay que irse hacia esos valores. A mi juicio, el valor del feminismo es un valor que debería estar en el centro de la reflexión, pero no el único, o intercalado, intersectado con otros valores de tipo ambiental. Hombre, yo soy pragmatista. No sé si conocen esta escuela de filosofía que estaba compuesta por muchos científicos. Los pragmatistas dicen que lo que nos motiva a investigar, a conocer el mundo, son angustias reales, son inquietudes existenciales y vitales. Estamos en un momento donde todo el mundo se cuestiona al respecto de las propias posibilidades de supervivencia, incluso de lo humano, ¿no? En un futuro mediano o próximo. Estamos con una crisis del agua muy profunda, estamos con sequías en muchas partes del mundo, estamos con un problema climático que cada vez es más acuciante y más evidente, ¿no? Entonces, el valor ambiental, a mi juicio, debería ser un valor también central, pero por una cuestión contextual contemporánea, ¿no? Valores políticos, pues claro, aquí es más difícil, porque uno puede ser conservador, o puede ser liberal, o puede ser comunista, o puede ser anarquista, o puede ser lo que fuera, ¿no? ¿Qué valor hay que incorporar a la ciencia, no? Justo. Bueno, yo aquí no me mojo, porque es peligroso. Yo lo que diría es que tenemos que encontrar valores políticos más allá de lo partidista. El valor que claro, va a generar por supuesto polémica, porque no es lo mismo entender la libertad desde una perspectiva liberal que desde una perspectiva comunitaria, pero yo lo que diría es el valor de la libertad, el valor de la justicia. Es decir, queremos una ciencia que promueva la justicia, no que promueva una visión supremacista de lo humano, como tuvimos antes de ayer en términos históricos. Y les digo antes de ayer, ¿por qué? Porque en una charla que di hace años en otro auditorio aquí, alguien me decía, sí, pero usted nos está hablando de historia de la ciencia. La ciencia ahora es una ciencia bien hecha. Claro, a mí eso me produce cierta congoja, de hecho.
porque la historia de la ciencia que yo estoy narrando es una historia de la ciencia de antes de ayer, en el sentido de que estamos hablando del siglo XIX, principios del XX. Bueno, la ciencia nací por mitad del siglo XX. Eso fue ayer. Y no reconocer que podemos estar incurriendo en diferentes prácticas detonadas por valores que no producen florecimiento humano, sino que estancan ese florecimiento, es preocupante, porque no te permite tener una perspectiva reflexiva al respecto de tu propia práctica. Entonces, yo lo que diría es que quedémonos con valores centrales, valores que puedan ser, de hecho, consensuados por una gran cantidad de personas dentro de la comunidad, como puede ser el de la emancipación, el de la igualdad, el de la justicia. Como te digo, esto no soluciona nada porque cada uno tiene una concepción de la justicia, la igualdad y lo que fuera. Pero creo que hay que entender que tenemos que producir un debate al respecto del tipo de valores que queremos incluir en la investigación. Tu pregunta lo que permite es plantear que este debate se tiene que dar. Que no nos podemos quedar con la idea de que, bueno, por la ciencia ya se pelearán los otros, los filósofos, los sociólogos al respecto de la justicia y la libertad. No, es que mucha de la justicia y la libertad se juega en el ámbito de la ciencia y la política. ¿Por qué? Porque no se distribuyen bien los conocimientos, porque se producen jerarquizaciones, porque no se incluyen perspectivas que pueden ser valiosas para detectar ciertos problemas. Eso forma parte del ámbito político. La ciencia se puede politizar en un sentido virtuoso, no en un sentido de disputa constante, de debate, que ideologice la ciencia en el sentido de cada uno decir lo que más le plazca. Entonces no hay una respuesta, a mi juicio. La respuesta es contextual también, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, con esta charla me ha quedado claro en la parte de los valores que se incluyen en las diferentes fases de la investigación científica, que son epistémicos y extraepistémicos. ¿Y qué sucede entonces, por así mencionarlo, a la inversa, cuando se toma una decisión en el terreno de lo político sin considerar la evidencia científica o la que haya hasta el momento y que no es suficiente? Bueno, sabemos que la ciencia es solo un ingrediente que puede que debe incluirse en las decisiones políticas, pero sabemos que no ocurre siempre. ¿Y qué tipo de valores o construcción de valores podrías recomendar para aquellas figuras científicas que se dediquen a asesorar decisiones políticas? También una pregunta interesante. Decía Ulrich Beck, un sociólogo del siglo XX, uno de los más importantes, que hablando de la sociedad del riesgo, decía que cuando aparece un experto, a su lado siempre hay un contraexperto, alguien que dice lo contrario, que puede tener las mismas credenciales o credenciales inventadas, ¿no? Estamos en un contexto muy problemático de posverdad, donde no sabemos reconocer a los expertos. Es decir, cuando dices, la toma de decisiones tiene que estar sustentada por conocimiento experto, ¿no? Yo lo defiendo. De hecho, defiendo que tenemos que robustecer nuestras decisiones democráticas atendiendo a un modo de producción confiable como es el de la ciencia. Lo que pasa es que el interior de la ciencia, es múltiple. Lo primero que necesitamos es reconocer cuáles son los expertos más pertinentes en cada momento. Hay expertos que pueden estar sesgados por ciertos intereses pecuniarios, intereses económicos. Es decir, tú no puedes dirimir una disputa al respecto, no sé, de la energía nuclear, por ejemplo, contando con expertos que se la juegan en términos profesionales y económicos en el campo de lo nuclear. Pues claro, siempre va a haber un sesgo de confirmación. Siempre se van a aceptar aquellas hipótesis al respecto de los pocos riesgos que entraña una central nuclear, por ejemplo, cuando tú participas de su producción, de la producción de la central, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que más que valores, o sí, se incluyen los valores, pero yo diría que hay que ser cuidadosos al respecto de la explicitación de los intereses a la hora de sustentar las decisiones. Si quien promueve el uso de mascarillas es quien comercializa las mascarillas,
pues hay una sospecha ahí, ¿no? No significa que esté mal la mascarilla, significa que a veces tenemos que contar con los expertos que tengan menos intereses extraepistémicos, o al menos ponerlos junto a el resto de expertos que tengan otros intereses extraepistémicos, ¿no? El interés, por ejemplo, de la salud pública, que es un interés extraepistémico frente al interés posible de lo pecuniario, de quien quiere comercializar cierta cosa. Entonces, a lo mejor encuentras una convergencia en la deliberación entre expertos y resulta que vas a mejorar la salud pública si usas mascarilla y además vas a beneficiar a cierto agente económico. Pues está bien, hacia allá vamos, ¿no? O quieres promover un tipo de decisión política que está sustentada por la ciencia, donde defiendas, por supuesto, el uso de mascarillas, pero donde su propia producción no esté en manos de algunos oligopolios, por ejemplo. También se puede dar, ¿no? Hay un cruce constante entre lo científico y lo político. Yo soy de los que defienden que no hay una frontera precisa. A veces estamos en ámbitos difusos y a la hora de pensar cómo dirimir las controversias, cómo decidir algunas de las situaciones muy problemáticas que afrontamos, tenemos que dar cuenta de las variables políticas y las variables epistémicas, y a veces están conjugadas. A veces el experto es un experto que también está interesado, y eso no está mal, interesado extraepistémicamente, no está mal, pero hay que explicitarlo. Un poco vuelvo a la idea de Stephen Jay Gould, para contestarte muy concretamente. ¿Qué valores? El valor de la honestidad intelectual que te lleve a reconocer la posibilidad de que estés incurriendo en ciertos sesgos, desde tu propia posición intelectual, tu propia posición epistémica. Si Broca dice, yo como blanco europeo digo que los blancos son superiores intelectualmente, pues hombre, hay una sospecha, ¿no? A lo mejor reconocer la posibilidad del sesgo hace que tengamos una mejor ciencia, ¿no? Constantemente yo apelo al reconocimiento de los intereses, los valores y los sesgos, no a su renuncia, sino a la explicitación. Y claro, esto requiere de una virtud que es muy difícil de satisfacer, que es la virtud reflexiva, la virtud de dar cuenta de las motivaciones que te llevan a actuar y a decidir de la manera en la que tú actúas o decides. Ese sería para mí el valor central, el de la honestidad intelectual. Hola, gracias por la estupenda plática. No sé si me va a salir un poquito del ámbito, pero creo que tiene que ver también con ciencia y es la formación de recursos humanos, que es otra etapa aquí cerca, y cómo enseñar una ciencia que pueda ser horizontal con una estructura que es más bien jerárquica. Está el tutor, están los estudiantes, y bueno, creo que es un poco pertinente también aquí en la facultad porque la docencia es como una de las principales actividades que hacemos. Di aquí las primeras pláticas que fueron muy interesantes con Ángeles sobre bioética. Había muchos profesores y profesoras y nos platicaban al respecto de su propia formación. Una formación, dicho por ellos, bastante tiránica. Yo no me estoy inventando nada, es lo que yo escuché de aquí. Donde no se reconocía la legitimidad de la objeción de conciencia, por ejemplo. Si tú estudias biología y le preguntas, rascas un poquito y le preguntas a la persona por qué estudia biología, no te va a decir, porque quiero matar gallos. La respuesta es porque me entusiasma el ámbito de la vida y me siento pleno con el desarrollo, o quiero comprender la evolución, o me fascina el mundo animal, o lo que fuera, pero casi nunca es de asesinato, ¿no? Yo entiendo que hay ciertas prácticas que pueden requerir de relaciones violentas, ¿no?, con animales no humanos. Bueno, no lo creo, pero entiendo que tradicionalmente esto ha sido así, ¿no? Yo creo que mi respuesta iría un poco en la misma línea que la que di antes, y es tratar de no imponer con tanta seguridad ciertos valores que son propios de tu propio contexto, que son propios del contexto en el que tú mismo te has educado.
Creo que todo ejercicio humano es un ejercicio, voy a cometer aquí un pecado intelectual, voy a decir un palabra propio de la filosofía, hay un proceso de individuación. El individuo no está constituido, las sociedades no están constituidas de una vez por todas. Hay un constante movimiento, un devenir constante hacia otra cosa. En términos sociales y valorativos también. Entonces, la educación, a mi juicio, no se puede enquistar en el sentido de tratar de imponer valores que son propios de una comunidad que se formó en una época distinta. Creo que tendríamos que aprender justo, si nos encontramos con alumnos, alumnes que tienen una perspectiva feminista que no reconocemos en nuestra propia formación, quizá lo que tenemos que pensar es que este espacio educativo es un espacio bidireccional, que ellos están aprendiendo de nuestra experiencia, pero nosotros también estamos aprendiendo mucho de las cosas que nos enseñan. A ver, lo que diría es, sí, la figura del tutor, sí, la figura del profesor, sí, la figura de quien tiene ese conocimiento profundo de la disciplina, pero no hay un experto en valores. Aquí los valores son múltiples, y cuando horizontalizamos los espacios educativos nos damos cuenta de que el florecimiento es mutuo. Un profe aprende mucho. Un profe aprende mucho con las preguntas de les alumnos, pero también aprende mucho con la visibilización de ciertos aspectos que pueden ser estéticos, que pueden ser morales, que pueden ser ambientales, que pueden ser... Aprenden mucho con esa expresión valorativa que no pertenece a tu propia formación. Yo lo que diría es que tendríamos que ser un poco menos engreídos en términos valorativos. Nuestros valores son nuestros, no están mal. Son nuestros, pero cuando estamos en un proceso educativo, si incluimos valores, tenemos que dar cuenta de la legitimidad del valor de esa generación a la que estamos educando, porque hay una coeducación, a mi juicio. Entonces, no se trata de desmantelar la jerarquía del todo, digo, bajo mi punto de vista. No se trata de no reconocer la autoridad epistémica del profesor, no se trata de desconocer la autoridad epistémica del experto. Se trata de hacer menos engreído, en términos epistémicos y axiológicos, nuestras posturas cuando educamos, cuando tratamos de, voy a decir así muy feo, disciplinar en el sentido más virtuoso, de enseñar la disciplina a la que pertenecemos. Iría por ahí. ¿Alguien tiene una pregunta? Ya sería la última para ir cerrando. Hola. Sí, un poco respecto a la academia, a la enseñanza de los estudiantes y sobre la justificación y los valores que le agregamos a la justificación en nuestro trabajo. A mí también me descorazona mucho ver a alumnos de posgrado, en los que soy del comité tutoral, que lo único que les interesa es publicar, ¿no? Y yo bueno, hablo con ellos y todo, pero lo que ellos tienen aquí es publicar, ya no es un proyecto de investigación, la pregunta científica, abordar un problema, no, ellos quieren publicar. Entonces, ¿cómo abordar eso con los chicos, no? Porque sí es bien importante y hacer que nos escuchen, ¿no? De alguna forma. Pues mira, respuesta doble. Toda educación es mimética. A veces uno tiene que hacer el ejercicio de recordar qué le pasaba a él cuando estaba de alumno, ¿no? Y cuando uno está de alumno, al menos yo así lo recuerdo, yo decía, este profesor es nefasto, como este no quiere ser, como a este lo adoro, voy a imitar esto que hace. Hay mucho de mímesis en la educación, hay mucho de prácticas interiorizadas, observaciones de los otros que tratamos de expresar. Y como la educación es mimética, es raro decirles a los chicos que no se obsesionen con la publicación cuando nosotros mismos estamos obsesionados. Bueno, no sé, aquí en filosofía esto es dramático, porque además ha cambiado la disciplina. En realidad el filósofo, que era una persona no muy especializada, que se daba el tiempo para publicar algo de mayor grosor, envergadura intelectual, no tenía prisa, se publicaba con cierta edad, esto ha desaparecido. Estamos abocados a la cultura del paper, la hemos asumido. Entonces yo diría, si quieres que los chicos dejen de pensar en términos de la publicación, a lo mejor hagámoslo primero nosotros para que vean que somos ejemplo, que se puede hacer. Y lo segundo es reconocer justo un adjetivo en la ciencia.
o en un adjetivo en la educación. Tenemos un tipo de educación que está subsumida a una lógica mercantilista y económico-política. Cuando yo hablaba de que si era legítimo poner apellidos o adjetivos de la ciencia, pensando en el adjetivo neoliberal, y pensaba en esta publicación, en este dossier, con textos, artículos de investigación empírica de la revista más prestigiosa del campo, pues ahí lo que se dice es que la ciencia neoliberal es una ciencia que está constantemente pensando en el valor pecuniario, en el aprovechamiento interesado de la producción de conocimiento. Bueno, pues a lo mejor entonces tenemos que buscar un encaje político-económico mejor para nuestro modo de producción científico y educativo, porque los valores que se imponen son valores mercantilistas, porque nosotros publicamos, digo los profesores, porque sabemos que el SNI 1 y el SNI 2 es muy importante, más importante el 2 que el 1 y más importante el 3 que el 2, y vamos, o sea, pregúntense conmigo, que yo soy SNI también, ¿cuántos de nosotros no publicamos pensando en el SNI? Cuando yo me hago la pregunta, cada vez que me pongo a escribir, digo, ¿estoy escribiendo porque me interesa profundamente esto o porque además quiero un puntito más en el SNI? Y esto no es necesariamente malo, porque decir que es malo sería contradecir todo lo que he dicho hasta ahora. Los intereses son importantes porque si no caemos en el mito de la pureza. Investigamos porque investigamos. No, es relevante también. Tenemos que sostenernos, tenemos que encontrar una posición de prestigio en nuestras comunidades disciplinares. Pero yo creo que hay formas distintas de encontrar ese prestigio, ese reconocimiento y ese aprovechamiento económico de nuestro esfuerzo intelectual. Yo creo que hay que buscar ajustes distintos, porque hay modos distintos de operar educativamente y modos distintos de operar científicamente. Justo por eso se pueden poner apellidos. ¿Qué queremos? Una educación emancipatoria, una educación dirigida a al valor de lo económico. Pues si es al valor económico vamos a mirar el paper, claro que vamos a mirar el paper. Y si podemos cometer malas praxis, las vamos a cometer, porque es una lógica que nos encamina a eso. Cuando los chicos lo saben muy bien, yo no dejo de ver memes donde hablan de nuestras malas praxis, que dicen, no, es que cuando tienen becarios y servicios sociales, y pues yo soy el et al. Yo he hecho todo el trabajo de recabación de la evidencia, pues eso es una mala praxis. Tenemos que buscar formas distintas de operar con el ejemplo, ¿no? Gracias, Ángeles. No, pues muchas gracias a Miguel Zapata. Y a todos ustedes. Nos vemos el siguiente miércoles del mes de mayo, en el que les estaremos esperando cada mes con una plática distinta sobre bioética. Si desean conversar entre ustedes o con el ponente, lo podemos hacer afuera para poder desalojar el espacio. Muchas gracias por su presencia.